Tu, turu, tu, tu. ¿Hola? Perfecto. Ahora sí. ¿Hola? Perfecto. Ahora sí. Perfecto. Bien, 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 bien. Buenísimo. Ahora sí. Necesitábamos eso. Alguien me dijo que reinicie el celu, así que le hice caso. Bien, vamos esperando. Entonces, ¿querés? Yani me va a ir contando los comentarios, así yo no me acerco tanto y puedo trabajar en este plano, ¿ok? Somos por ahora unos 27, que está súper bien, pero vamos a esperar unos minutitos más. Así empezamos. ¿Qué les parece? Hola, ¿quiénes me saludan? Excelente, te saluda Guille. Guille. Villa, Guille Villalobos. sí. Villawolf. Sí. ¿Qué haces, Villawolf? S de New Barbers. Saludos. Pino. Bien. Feliz, pone. Espera que se van rápido. Lo puedes Sí. subir y bajar un toquecito. Así leemos todo. Yani Aitan Alba, saludos querido Ibáñez. De México. Sí. Carnalito. ¿Cómo estás, carnal? ¿Todo bien? Martino de Barber, vamos Fer. Vamos, Fer, vamos, Martino, vamos. Gracias por estar. Julián Pajón, sí. Joselo. Vamos. Se ¿Qué unió Joselo? ¿Qué Joselo? Saludos, se unió saludos. Se unió Joselo. Saludos desde Mar del Plata. Vamos, Mar del Plata. Se me fue. Guilla Wolf, macho, ¿cómo va? Hola Yani, me dicen quién es, Guillermo Barrios, hola Guille. Hola, Willy. Eh, Así que, bueno, bien. Emma Zárate, Somos 37 Fer ya. querido, Colonia, Croya, Córdoba. Salame de la colonia. Se habré roto para comer salame de la colonia. Daría. Después estilista, Marianela Lumbardi, Villa Constitución, Provincia de Santa Fe. Bien. Córdoba presente. Vamos. Hola, Fede. ¿Qué Salta dice? presente, Salta de que presente. sos muy buena. Qué buena onda. Gracias por estar, gente. Pero puedes explicar un poco el fundamento, te preguntan. Ahora vamos a ver porque estamos escuchando mucho la palabra fundamentos. Rosario. Fundamentos. Ahora vamos a hablar. La gente que levante, pongan el lo que pasa es que estaría bueno decir levante la mano quien estuvo el primer bloque, el bloque número 1. Perdón, alguno te pregunta si le recomendás estudiar en PowerPoint. ¿A quién? Barber Nelson. Podría ser, pero bueno, hay mucho para ver. La Plata presente. Bien. Bueno, 43, perfecto. Se van a ir agregando de a poquito un par más, vamos a esperar 2 minutos más. Y 15, 21 a 15, arrancamos. Así hacemos un pequeño repasito muy simple de lo que hicimos el otro día. Y empezamos ya con los temas de hoy, que obviamente, como les había contado, están conectados directamente con el tema de la vez pasada, ¿ok? Del lunes. ¿Qué más? ¿Algo más? A ver. Salud 2. Espera que se me borró. Te manda, sos un grande Fer, te dice Santinelo 02. Estoy grande, que es distinto. Saludos. Dice que cuando vaya a un curso tuyo te lleva un buen salame. Opa, vamos. Que habló de... Bien, de Colonia Carolla. Estuve en el bloque 1, ayer fueron 2. Bien, el bloque 1, ayer también estuve ayer con la gente de Wolf, de Chile, y compatriota Kim Barber de Chile. Les cuento que obviamente hoy estoy trabajando de forma independiente, pero ya saben que soy embajador de Wolf Argentina y también de Latinoamérica, y soy integrante del equipo técnico de Sir Fausto. Obviamente vamos a estar hablando de Sir Fausto. Acá tengo un maniquí femenino, tengo un masculino. La técnica es universal, vamos a estar hablando de todo. Pero también voy a estar trabajando para Sir Fausto. Mañana voy a estar en una entrevista a las 7 de la tarde. 7 de la tarde u 8. Después lo van a ver en la publicación con Banks Magazine también. La semana que viene vamos a estar también con Fernando Lira. Bueno, gente que me va invitando y súper bien. Obviamente con los que tengo total compromiso es con Sir Fausto Wolf Sir Fausto, obviamente, y con Exiline, que también vamos a estar trabajando en conjunto. De hecho estamos todo el tiempo planeando todo para que estos momentos que estamos todos guardados sean lo mejor y lo más ameno posible, y que podamos salir potenciados de estos espacios. La idea es de estos espacios poder salir potenciados. ¿Y esto qué quiere decir, gente? Todo bien con el descanso, todo bien con
parar un poco la pelota, pero mucho cuidado con el estrés, mucho cuidado con el estrés. El estrés, los pensamientos y la carga negativa es compleja, ¿sí? Genera hormonas negativas, que es por ejemplo el cortisol, que son destructivas para el organismo, y las hormonas positivas se generan al aire libre, en un balcón, en una ventana, haciendo un poco de ejercicio, leyendo un buen libro, viendo una película buena, agradable. Eso genera hormonas positivas, dopamina, oxitocina, que hace muy bien para combatir el cortisol, o sea que nos vamos a sentir mucho mejor y con muchas más ganas de volver a trabajar. Bueno, son y 16, no, y 15, bueno. Mira, acá te hago una pregunta, sí. Tomás, pregunta, por mientras tanto quiero despejar una duda, que Sí. creo que hoy tenías pensado Sí. hablar algo. Sí. ¿Qué diferencia hay entre una forma cuadrada y cortar todo Sí. el eje facial? Bien, esto me lo recomendó Abel, me dijo que tome agua cuando trabajo. Bien, vamos a empezar a hacer un pequeño repaso. Yani, vos me vas parando en base a lo que vayas leyendo. Dale. Bien, nosotros la semana pasada empezamos a hablar de estructuras, porque a mí me parece, es un punto de vista, como peluquero, ¿sí? Como encarador de un trabajo en el salón, no ir directamente al corte, no ir directamente a ejecutar, sino tomar en cuenta a la persona que tengo acá. Nosotros hablamos de estructuras, nosotros hablamos de formas, ahí es donde lo que me estaban preguntando, y ahora vamos a hablar de las formas. Y hablamos de algo muy importante que es el diagnóstico, darle mucha importancia al servicio, darle mucha importancia al diagnóstico. Vamos a dedicar quizás un vivo completo para lo que es el círculo y el circuito de servicio, tanto en femenino como masculino. Pero dijimos estructuras, dijimos formas, dijimos diagnóstico y hablamos mucho de el material con el que trabajo, los tipos de cabello, los tipos de implante, la diferencia entre el hombre y la mujer, que dónde tiene más cabello el hombre, dónde tiene más cabello la mujer. Respecto al diagnóstico, ¿qué tenemos? ¿Qué queremos? ¿Y qué podemos hacer? ¿Ok? Eso es súper importante también. Entonces lo que vamos a empezar a hablar hoy, el otro día, no sé si lo vieron, yo empecé trabajando con el flequillo. Vamos a conectar con lo que empecé haciendo el otro día. A ver, una pregunta. Pero no, acá, Maxi Soldano, hola Yani, hola Fer, saludo a Maxi. Maxi, bien, de Rosario. Bien, muchos me van a ver con la tijera, pero también me van a ver con la máquina, ¿ok? Vamos a tener una herramienta de corte en las manos, sí, que puede ser una navaja también. Pero en este caso, el otro día lo que hice yo, en primera instancia, fue mostrarles simplemente en un área del flequillo cómo cambiaba una forma si nosotros la hacemos totalmente entera. Cuando hablamos de forma, hablamos de lo que nosotros vemos como figura, como forma. Estamos hablando de geometría. Cuando nosotros observamos el flequillo el otro día y lo cortamos totalmente entero, pudimos ver que todas las capas llegaban a un mismo nivel. ¿Sí? Imagínense, por ejemplo, que este corte puede llegar a ser completamente hecho atrás, o sea, podría tener un corte carré, por ejemplo. Y luego lo que hice fue darle una elevación porque la necesidad que tenía yo, o la necesidad que tenía mi clienta, o mi cliente, era de que tenía que tener, en lugar de las capas todas en un mismo nivel, tener un pequeño rebajado, ¿sí? En la parte inferior, con ángulo y con peso. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo que hice fue elevar los cabellos, ¿sí? Elevar los cabellos en ese sentido o en este sentido y generar esta línea que se puede ver ahí, ¿ven? Generé esta línea con una elevación, que no estoy hablando de ángulos, y le di exactamente el aspecto este que tiene acá, ¿ven? Que tiene un aspecto de cabellos rebajados hasta un nivel y peso. Ahora, ¿qué ocurre? Tengo una clienta que necesita mucha más expansión, necesita que esta parte del cabello se eleve, necesita que esto tenga como mucho más movimiento para que no caiga tan pesado. ¿Qué es lo que debería hacer? Si yo trabajé en primera instancia acá y luego elevé acá, lo más probable es que pueda llegar a elevar acá. Esto quiere decir que a mayor elevación voy a tener un resultado de ¿qué? De mayores capas y mayor movimiento. Miren, lo voy a hacer en este sentido con la tijera de un corte totalmente recto y lo puedo hacer tranquilamente también tomando en cuenta, esto es algo muy simple lo que estoy haciendo, gente. Imagínense que viene una clienta nueva y te pide por primera vez, entra a tu salón y necesita que le hagas un cambio en el flequillo nada más, ¿ok? Te pide, yo quiero cortarme el flequillo porque lo uso entero, lo tengo entero, pero me gustaría tenerlo con un poco más de movimiento. Entonces, ¿qué es lo que hago? Vengo acá, tengo una elevación, que después vamos a hablar de los ángulos,
¿Y qué es lo que hago? Genero más cantidad de capas, ¿ok? Y lo que voy a empezar a ver es que el fleco, ahora se los voy a mostrar más cerca, el fleco tiene, o este área sobre la que estoy trabajando, siempre con transparencia, lo que voy a tener es un mayor movimiento, voy a tener más capas. Y esto es el resultado de una manera de cortar. Ahora se los quiero mostrar de cerca. Miren, ¿ven? Ahora, sobre mi remera blanca, ¿ven? Ya tiene otra textura. Y estamos simplemente haciéndole el corte puro en bruto. ¿Sí? Puro en bruto. O sea, no le texturicé, no lo pulí, no nada. Simplemente con una manera, dos maneras y tres maneras de cortar me da un resultado totalmente diferente. Ahora, ¿qué ocurre? Piensen en esto. Recuerden, estamos hablando de estructura y de formas, ¿ok? Esta es una manera de mostrarles la introducción a donde vamos a ir ahora. Vamos a suponer que mi clienta tenga la parte frontal, ¿sí? La parte frontal plana, ¿ok? O mi cliente tenga la parte frontal plana y yo necesite generar un cuerpo, generar una estructura para que esa cabellera, ese rostro y ese perfil y ese frente se vean con más volumen. ¿Qué es lo que debería hacer? Elevar y copiar en el espacio una forma redondeada, ¿ok? Miren, ¿esto cómo sería? Esto sería de la siguiente manera. Tomaría el mismo largo que tengo abajo, pero volvería a elevar. ¿Y qué es lo que voy a tener como consecuencia? Voy a tener como consecuencia que los cabellos de la parte superior van a quedar un poquito más cortos. Quiere decir que todos los cabellos van a quedar iguales. ¿Okay? Acá, mira, acá sí. Hay un señor, no sé si lo conoces, Joselo. Joselo. Que te pregunta, ¿qué aconsejás? ¿Cortar el flequillo húmedo o seco? Mirá, Joselo. ¿Ustedes saben quién es Joselo? Joselo es como el Yoda de Vuela Argentina. Miren, yo les voy a decir una cosa. Los flecos, yo recomiendo muchísimo cuando no conozco a la clienta o al cliente, cortarlos en seco, porque ahí se ve realmente el movimiento, tomando en cuenta que esta persona se va a peinar sola, o se le tiene que secar solo el cabello y quedar peinado, ¿ok? Entonces yo recomiendo cortarlo en seco. Cuando cortamos en seco, vieron que yo el otro día hice un corte totalmente entero, lo corté con tijera y yo les había dicho que lo podíamos cortar mucho más preciso con máquina, ¿sí? Sobre la frente con una banda térmica, una misma banda que utilizaríamos para hacer color. Bueno, exactamente de esa manera nosotros podemos llegar a hacer un fleco totalmente, como digo yo en el salón, como cortado con láser, ¿ok? Entonces, acá observen que ocurre lo siguiente, gente. Respecto al fleco que hicimos el otro día, el primero de todos, la parte inferior es igual, es exactamente igual. Pero ¿qué empiezo a ver acá? Transparencia, ¿ok? Empiezo a ver transparencia. Ahora, de frente yo lo veo igual, pero cuando este cabello empiezo a girarlo, ¿sí? Ya no tiene peso, ya no está cuadrado ni angular, empieza a estar ¿cómo? Empieza a estar redondo. ¿Por qué? Porque yo le di el ángulo ideal para que acá me quede una forma redondeada. Entonces, ¿qué es lo que hice? Si tengo un hueso frontal plano, yo lo que voy a estar haciendo es formando una esfera con el cabello. Por eso digo lo importante que es empezar a utilizar las elevaciones. Entonces, esto, a ver, necesito que me den un like si está claro. Por favor, quiero ver los likes. Y les prometo una cosa. Les prometo que, como tuvimos problemas técnicos para empezar, termina la hora de audio y empiezo otro videito más corto para las preguntas. A ver, quiero ver si están todos ahí. ¿Quedó claro? Bien, me encanta. Bueno, súper, súper. Bien. 68, 70 personas, súper. Bien, perfecto. Bien, me alegro, súper. Me encanta. Me encanta. Bienvenidos. Bienvenidos a mi casa. Más claro imposible. Bien. Gente, hablamos el otro día de estructura. Yo acabo de estructurar de 4 formas diferentes un fleco. Imagínense todo el universo perdón, que hay acá. Te interrumpo. Sí. Preguntan si podés dibujar en el pizarrón las formas en distintos planos. Es lo que voy a hacer ahora. Ansiositos. Bien, bien. ¿Por qué es lo que voy a hacer ahora?
Voy a correr esto y ¿saben de qué es lo que les quiero hablar? Del visajismo, ¿sí? Ustedes vean cómo yo lo fui conectando. Yo no les dije, el visajismo es esto, el corte es tal y vamos a hacer tal o cual corte. Primero yo les comenté qué es lo necesario para un profesional. Un profesional necesita ser profesional. Cuanto más profesional, mejor. Sea médico, arquitecto, ingeniero, mecánico, odontólogo, peluquero. Entonces, si nosotros empezamos a entender desde la raíz cómo fue la estructura, las formas, ¿sí? Cómo fue los tipos de cabello con lo que nosotros trabajamos, y también hablar de los efectos que puedo generar, pero ahora vamos a hablar del visajismo. El visajismo, como muchos saben, es muy complejo, ¿sí? No es algo que se hace en un minuto, es un estudio completo, son muchas horas de estudio. Es una ciencia que lo que estudia es visage, en francés es rostro, es el estudio del rostro, pero desde la época de Leonardo da Vinci, ¿sí? Ha buscado siempre el equilibrio visual de el cuerpo humano, de las formas y las figuras en general, y del rostro. ¿Por qué? Porque siempre se han buscado estándares de belleza, ¿sí? O sea, depende de la cultura en la que nosotros estemos viviendo, los estándares de belleza son de una manera o de otra. Por ejemplo, en Japón los estándares de belleza son con rostros redondeados, ¿sí? Y si nosotros nos vamos a, por ejemplo, Argentina, quizás los estándares de belleza, al ser un crisol de razas, son de rostros más ovalados. Ahí ya nos estamos metiendo en las formas que recién me estaban preguntando. Yani igualmente me va a ir comentando si hay alguna pregunta. Entonces dijimos pregunta, si lo vas a dejar grabado y podrías hablar de rostros. Sí, vamos a dejarlo grabado. Esto yo lo dejo grabado y dura un día, gente. Dura un día. Escuchen. Entonces, yo tengo el visajismo. Leonardo da Vinci empieza a estudiar el equilibrio, las proporciones, etcétera, del rostro para ver a la gente como con una idea de rostro más agradable. ¿Qué ocurre? La gente nace con una geometría en el rostro. Cuando crece, esa geometría queda fija, ¿ok? Yo tengo una cara con una determinada forma, ¿sí? Una determinada figura. Hay otras personas que tienen la cara más redonda, otras que tienen la cara en forma de diamante, otras que tienen la cara en forma de pera, de corazón, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el visajismo lo que te enseña es cómo manejar los materiales que tenés en la mano, sea maquillaje, sea colorimetría, o sea una tijera y un peine con el cabello, para equilibrar estas formas con las que nace el ser humano, con las que convive el ser humano, para lograr los estándares de belleza ideales. Por ejemplo, lograr un rostro ovalado, que sería el rostro ideal, ¿ok? Entonces ahora nos vamos a meter en eso. Vamos a tener, por ejemplo, vamos a usar un ejemplo muy básico y muy simple. Nosotros tenemos, por ejemplo, para equilibrar todos los rostros que veamos en el mundo, vamos a tener, por ejemplo, un rectángulo, vamos a tener un cuadrado, vamos a tener un triángulo y vamos a tener un círculo, ¿ok? Y lo voy a anotar acá, y si no se ve, ahora yo lo voy a acercar, ¿ok? Vamos a tener un cuadrado, vamos a tener un triángulo, vamos a tener un rectángulo y vamos a tener un círculo, ¿ok? Cuadrado, triángulo, rectángulo y círculo. ¿Recuerdan que el otro día yo les hablé de los legos? Que los legos eran esos pedacitos de bloques para hacer figuras, formas, autos, casitas, etc. Bueno, esto es lo mismo. Yo el triángulo lo voy a utilizar para generar la distorsión de la forma natural de la persona que está delante mío, para que ella se vea equilibrada. El ojo humano, tanto Leonardo da Vinci como Leonardo da Pisa más conocido como Fibonacci, son los que han estudiado durante muchos años y donde ha nacido el número áureo, por ejemplo. La proporción 2/3, 1/3, ¿sí? Que es la proporción con la que el ojo humano se siente mucho más cómodo al ver una fotografía, al ver un arreglo floral, al ver un frente de una casa o al ver un corte de cabello también. Entonces, les digo, gente, investiguen mucho a Leonardo da Vinci y a Leonardo da Pisa, más conocido como Fibonacci. Bien. Acá te pregunta Agustín, ¿de dónde sos? ¿Das cursos presenciales, online nada más? Después otra pregunta. Hoy online. Después Fernando Ezequiel te pregunta, ¿sería la forma de corte sólida, graduada y encapado? Mirá, sería la forma de corte que te va a dar peso, ángulo, alargamiento y circunferencia, ¿sí?
cada escuela le llama de una manera. Lo que vos estás diciendo es correcto. ¿Ok? Acá tenemos dos tipos de rostro, por ejemplo. Acá tenemos otro tipo de rostro. Y acá tenemos otro tipo de rostro. Estamos exagerando, ¿ok? Bien. Un ejemplo que siempre di yo es el siguiente. Vamos a suponer que cada rostro es un globo, ¿ok? Que cada rostro es un globo. Si yo necesito que el efecto final sea un óvalo, y yo tengo un rostro redondeado, ¿dónde tendría que ejercer la fuerza con mis manos para que ese globo termine siendo ovalado? En un círculo, seguramente necesite fuerza acá y acá. ¿Para qué? Para que este círculo se transforme en algo ovalado, ¿sí? Para que se estire. Quiere decir esto que las flechas me están indicando dónde yo tengo que colocar expansión y cabellos para que este redondel o esta figura circular empiece a transformarse en algo más oculto, más ovalado. ¿Sí? Entonces, acá lo más probable es que tengamos que tener, ¿sí?, una figura alargada, ¿sí?, que tiene todo un secreto de cómo cortarse para que estos cabellos queden de esta manera. ¿Ok? Y generalmente vamos a tratar de buscar asimetría, por ejemplo, asimetría en los flequillos. ¿Ok? ¿Para qué? Para romper con la redondez. ¿Está claro? Me imagino que sí. Preguntan si es Sí. tipo un jopo, por ejemplo. Se puede hacer un jopo para alargar. Se puede hacer un jopo para alargar. Imagínense que yo no tengo la cara redonda. Imagínense que yo tengo la cara redonda. Si yo me hago este jopo, estoy alargando. Si me hago una barba en punta, estoy alargando. Estoy cumpliendo con las flechas que marqué en rojo. O sea, esto es para el hombre también, gente. El hombre tiene la ventaja de tener la barba. Puede encuadrar con una barba. ¿Qué ocurre cuando tenemos una cara ovalada? ¿Qué pasa con un globo? Que yo lo tengo. Hubiese estado bueno tener un globo. Si tengo un globo ovalado, ¿ok? ¿Yo dónde necesito estirar un globo? Si tengo un globo alargado, ¿dónde necesito estirar para que quede ovalado? ¿Arriba y abajo o a los costados? A los costados, ¿ven? Para que forme un óvalo. Esas fuerzas van a estar concentradas en los laterales. Quiere decir esto que si tengo una figura que me lleve hacia los laterales, esa figura es el triángulo. Yo acá debería generar, ¿sí?, una línea triangular o angular, ¿ok?, para poder equilibrar este rostro. Te pregunta si en mujer harías un corte rebajado o en capas. A ver, rebajado y en capas lo haría en masculino y femenino. Depende el tipo de efecto y forma que vos quieras lograr. Se puede hacer en todas las cabezas, todo depende en el lugar que lo hagas, con el largo que lo hagas y el efecto final que necesites. Se puede hacer todo, ¿ok? Bien, por último, en un corte redondeado, en una cara cuadrada, lo que yo necesito es redondear, ¿sí? Redondear los ángulos. Y para eso voy a necesitar, ¿sí?, una figura redondeada. A un rostro muy redondeado le hago un corte totalmente rebajado con una figura redondeada, como el corte del flequillo que yo le hice recién a la muñeca, y voy a estar, ¿ok?, disimulando, ¿sí?, la forma angular de un rostro. Y, por ejemplo, en un rostro como este, lo que yo necesito es nunca despejar esta zona grande, sino al contrario, generar más volumen y generar un volumen en este sector, ¿ok? Entonces, esa sería la manera de interpretar o de llevar las formas o los efectos logrados para equilibrar un rostro y llevarlo lo más cercano a un rostro ovalado, ¿sí? De eso trata un poco el visajismo. Vuelvo a repetir, con el maquillaje se hace lo mismo. Se hace lo mismo con la ropa, se hace lo mismo con los arreglos, con los accesorios, etc. ¿Alguna pregunta? Decímela. Te preguntan que vos tenés el rostro alargado y usás jopo, ¿no tendrás que sacártelo? No, yo tendría que tener pelo. Si me van a tomar como ejemplo a mí, están en el horno.
Bien, buenísimo. Recuerden que no soy visajista, soy una persona que está encerrada y lo único que hace es tratar de verse como se le da la gana, en este caso con un jopo. Bien, seguimos. Vamos a borrar esto y ahora vamos a hablar de lo siguiente. Ya hablamos del visajismo y vamos a hablar de qué es lo que ocurre cuando cae el cabello, cuando nosotros lo cortamos en un determinado ángulo. Como vieron que yo trabajé con 4 ángulos diferentes, cae de una diferente manera, ¿ok? ¿Qué resultado da? ¿Da resultado de capas? ¿Da resultado de cabellos enteros? Bueno, eso es lo que vamos a hablar ahora y estamos hablando ahí de texturas, ¿ok? Acá está una pregunta sí, que te dicen cómo manejás y llevarlo al cliente. ¿Cómo qué? ¿Cómo manejás y llevarlo al cliente? Bien. Ya que siempre tienen la razón. No, a ver. Escuchen una cosa, es muy importante la pregunta. Es muy importante la pregunta. ¿Cómo manejo esto y yo llevárselo al cliente? ¿Y quién es el que tiene la razón? ¿El cliente? Error. Cuando el cliente, a ver, vos sos cliente o paciente de un médico, ¿sí? Y el médico va a decir qué es lo que vos tenés que tomar o después de un diagnóstico. Va a entender él, por los años de estudio que tiene, qué es lo que vos deberías hacer para sentirte mejor. Cuando la clienta o el cliente viene al salón, a la barbería o a la peluquería, viene y si nosotros tenemos los recursos como para poder asesorarlo, ¿sí? Para poder llevarlo hacia un mejor resultado, para poder escuchar, en primer lugar nosotros tenemos que aprender a escuchar a nuestros clientes, a nuestras clientas y saber entender cuánto tiempo ellos le van a dedicar al mantenimiento de mi corte. Entonces, si nosotros tenemos esa capacidad y tenemos luego los recursos técnicos para realmente mostrarle un cambio a esta persona, el cliente lo que va a hacer es confiar en nosotros, ¿sí? Si nosotros dejamos que el cliente nos diga, pasame la 1 hasta acá, pasame la 2 hasta acá, arriba cortame con la tijera 3 centímetros, estamos en problemas. Porque ahí le estamos vendiendo una botella de bebida como en el almacén. Nosotros tenemos que saber asesorar y para eso tenemos que entender cuál es la necesidad de mi cliente. Lo primero y lo mejor es entender cuál es la necesidad de mi cliente y nosotros poder abordar el trabajo desde ahí. ¿Ok? De esa manera se pone en práctica esto. Permanentemente cuando tenés una técnica, pensándolo, sin estar pensando, bueno, ahora yo voy a colocar los dedos así y voy a colocar esta herramienta así, permanentemente estás haciéndolo, es como caminar. ¿Sí? Vos cuando caminas no decís, bueno, ahora va el derecho, ahora va el izquierdo, no. Es permanentemente que lo estás haciendo de una manera instintiva y natural. ¿Seguimos? ¿Hay más preguntas? Igualmente vamos a tener un ratito para preguntas después, ¿ok? Voy a seguir trabajando porque dijimos que vamos a hablar de las texturas. Bien, volvemos acá a la cabecita esta. Cuando nosotros, es rápido esto, ¿sí? Porque la idea es que podamos ver muchos temas y un poco de cada cosa. Nosotros hicimos ayer el primer fleco que fue totalmente entero. Al caer el cabello totalmente entero, nosotros vamos a ver una superficie totalmente lisa y eso nos va a dar una reflexión de la luz totalmente diferente a cuando el cabello cae totalmente rebajado, ¿ok? Y no estamos hablando aquí de color, ni de colorimetría, ni de iluminación, ni de nada de eso. Estamos hablando de resultado de cuando yo corto, qué es lo que queda, ¿ok? Entonces tenemos que ser muy conscientes al respecto. Y por otro lado, cuando empecé a elevar los cabellos, empecé a ver un rebajado en este sector y empecé a ver una combinación de brillo o cabellos enteros y cabellos rebajados. Cuando elevé más el cabello, ya empezaron a caer cabellos más rebajados y quedó una menor reflexión de la luz. Pero ¿qué ocurre? Se empieza a dar una mayor transparencia, ¿ok? Entonces, en base a cómo yo trabajo y los ángulos y los procedimientos que sigo para cortar, va a ser el resultado que yo tenga. Hoy por hoy se está utilizando mucho el término de yo quiero generar tal o cual textura, quiero generar tal o cual estructura. Las texturas que yo busco generalmente hoy son de moda, ¿ok? Por eso digo que nosotros podemos hablar de la textura natural del cabello, que se da en un diagnóstico: cabello grueso, cabello fino, poroso, poco poroso, ondulado, lacio, rizado, mota, lo que quieran. Y después la textura resultante a la hora de cortar, que es algo totalmente diferente. Es el resultado de un acto que yo hago, que es cortar. Y después está la texturización,
que es un efecto especial que yo le doy, que también vamos a hablar de eso, y después está la textura dada con productos, ¿ok? Que es algo más que tiene que ver con el styling, pero sí tiene que ver con la adaptabilidad de un corte, ¿sí? Con la adaptabilidad de la fijación de una forma, a resaltar determinados aspectos de las formas, ¿ok? Bien. Quiere decir esto que, entonces dijimos que de la primera manera corto me queda totalmente como en un carré, todo con brillo, totalmente entero. Después, por ejemplo, lo rebajo y me queda una combinación de texturas, o sea, lacio, entero, o con rulos entera, líneas enteras y rebajado, y después totalmente rebajado, ¿ok? Claro hasta acá. Ya hablamos de un poquito de visajismo, de cómo utilizar las formas, hablamos un poquito de adaptabilidad, hablamos un poco de las texturas, que es el resultado de cómo yo corto, y ahora vamos a hablar y vamos a meternos a hacer, en estos pocos minutos que nos quedan, voy a hacerle un corte, voy a mostrar de qué manera yo encararía un corte totalmente entero hoy totalmente entero. La idea es que luego lo voy a hacer rebajado y lo voy a ir cortando para que lo vayamos viendo en los diferentes vivos. Vamos a Acá me preguntan si un corte contexturizado nunca está mal o bien, ya que es un trabajo personalizado. Claro, claro. Por eso, hay gente que, escuchen bien esto, escuchen bien esto. Un corte de cabello, como por ejemplo lo que hice yo acá, que no lo texturicé, yo lo corté de una manera, otra y otra, es un corte de cabello. ¿Lo puedo dejar entero? Sí, lo puedo dejar entero. Ahora, ¿lo puedo personalizar con texturización? Sí, se puede, claro, por supuesto, se puede personalizar con texturización, con herramientas, o se puede personalizar con colorimetría. Por ejemplo, el hecho de personalizar es trabajarlo con la tijera de frente, trabajarlo con la máquina con cuchillas especiales, siempre y cuando no modifiques el corte que hiciste. Si vos respetás el corte que hiciste, podés texturizarlo como quieras. Ahora, hacer un corte y después romperlo y cambiarlo por el hecho de usar la tijera de frente o la navaja, ya es otra cosa, ¿se entiende? Pero siempre se puede, todo es válido, gente, todo. ¿Alguna pregunta? No, saluda Abel. ¿Quién saluda? A ver. Abel, Martín. Bien, bien, bienvenidos. Carters. Bien. Bueno, ahora lo que voy a hacer es lo siguiente. El otro día habíamos hablado de cómo dividir una cabeza. Cada cabeza es un mundo, cada cabeza, cada corte que yo voy a hacer necesita y requiere un tipo de división de áreas totalmente diferentes. ¿Sí? Hay una universal, hay un universo de áreas, ¿sí? Hay una manera de dividir en general, que puede ser de frente a nuca, de oreja a oreja, pero si yo voy a hacer un corte totalmente entero y horizontal, no me sirve de mucho andar haciendo divisiones extrañas, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer en este caso va a ser, para mantener un orden, ¿sí? Porque la división de áreas es para mantener un orden y un control, es dividir la parte de adelante y la parte de atrás, ¿sí? Dividir la parte de adelante, ir al sector más alto de la cabeza, y bajar. Si en este caso lo llevo a la parte de atrás o a la parte de adelante, es exactamente lo mismo, lo puedo llevar acá, o lo puedo llevar acá, o lo puedo llevar acá. Es lo mismo, ¿por qué? Porque va a ser totalmente entero y totalmente pesado, o sea que no habría ningún tipo de problema, simplemente para ejercer control. Bueno, acá a ver, Nelson, saludos. Saludos. De Salto, Nelson de Salto. Salto, provincia de Buenos Aires. Sí. Bien. De Santo Tomé también. Santo Tomé. Después me saluda a mi Abel, me saluda a Martín, saludos. Bien. Después, los procedimientos que utilizás son los de Pivot Point. Mirá, yo te voy a decir una cosa, yo tuve varias escuelas, ¿sí? Tuve escuelas que me han marcado mucho. Los procedimientos que utilizo son los que, por ejemplo, en el idioma español se utilizaría en la Real Academia, ¿sí? Son el ABC. Tienen quizás el sustento de la geometría y la física bien firmes y marcados, hasta de la matemática, lo que me hace respetarlos de por vida, aunque después los rompa. Yo cuando rompo un procedimiento sé qué es lo que va a pasar. Entonces tengo el basamento técnico también de Pivot Point, tengo el basamento técnico de otra, por ejemplo de Vidal Sassoon, etcétera, etcétera. Pero esto es lo que yo transmito hoy, no le pongo un nombre, ¿ok? Esto es técnica, gente. Ezequiel te dice: gracias, Fer, por dejarnos entrar en tu casa, sos una gran persona. Traigan algo para comer, muchachos.
Paula te dice que es un genio. Mire, para femenino voy a utilizar este tipo de pinzas, ¿ok? ¿Por qué? Porque tengo ganas. Saludos de Mendoza, de Misiones, de Neuquén. Bien. Gente, miren, les voy a mostrar algo, o sea, para que vean. Si yo tengo todo el cabello acá y quiero hacer una línea totalmente horizontal, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se traba, ¿ok? Se va a trabar. Voy a tener la traba de ¿qué? De muchas líneas verticales que caen, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que me recomiendo o lo que recomiendo hacer? Recomiendo peinar todo hacia un lado, todo, ¿sí? Quiero que vean el movimiento porque el otro día me hablaron de posturas también, me hablaron de cómo pararme a la hora de cortar, ¿sí? Tomar todo como un mismo cuerpo, el peine, y mover las piernas para que el cabello se abra en una línea, ¿ok? Simplemente, este cabello está rebajado, por eso es muy probable que se vea un poco desprolijo, pero no importa, lo voy a hacer igual para que lo puedan ver, ¿ven? Estos cabellos caen por acá, no importa, pues están rebajados, es una cabeza que estaba en mi casa, recuerden que nosotros estamos en cuarentena todos, o sea, esto quiere decir que lo que tenemos en casa es lo que utilizamos, y no tenemos tiempo ni manera y me parece una irresponsabilidad salir para ir a buscar un material a la peluquería. Yo no lo hago, no lo haría, lo único que hago es salir para comprarle algunos alimentos a mi familia y volver a mi casa, desinfectar todo. Tengo la peluquería cerca, no importa, me parece muy irresponsable y yo pienso así, no juzgo ni apunto a la gente que lo hace, está todo súper bien. Bueno, acá te preguntan en qué momento dividís con una herradura. Miren, gente, eso seguramente nosotros ayer hablamos de el bloque 1 hablamos de las diferentes divisiones. Herradura se le llama a la división o al área que se hace en la parte superior, se usa muchísimo masculino, ¿ok? Eso lo voy a hacer cuando yo necesito generar una forma en un lugar y una forma diferente en otro, con una conexión a una altura específica y determinada. En ese momento yo voy a hacer una forma de herradura, puede ser una forma de herradura, puede ser una forma, un área que sea arriba plana y termine en punta, etc. Pero la pregunta yo sé por dónde viene. En los casos en los que yo necesito hacer una forma diferente a la que voy a hacer abajo, ahí voy a generar un área que quizás tenga la forma de una herradura. Después, ¿puedes explicar el ABC? Preguntan. Y no, eso tiene otro precio. Imagínense, es como querer dar una clase de visajismo o una clase de técnica de corte en una hora, es imposible. Yo lo que les estoy haciendo, gente, es compartiendo de corazón esto que soy, punto. Voy a estar haciéndolo con Sir Fausto, voy a estar transmitiendo la esencia de lo que es Sir Fausto. Voy a estar con Exiline, voy a transmitir la esencia de lo que es Exiline. Voy a estar con mi amigo Martín Carbonelo, con José, o con Ariel, o con Yanni trabajando, o con Fernando Lira compartiendo cuestiones de la peluquería, de la barbería. Voy a hacer eso. Hoy soy yo. Esto es Fernando, ¿sí? Entonces, esto se los doy de corazón. Espero que lo sepan tener. Al que no le guste, que deje lo que no le gusta y que guarde lo que le gusta. Y al que le gusta todo, bienvenido, buenísimo. Bien. Ahora, acá dicen capaz que notan que tenés muchas bases de Sassoon. Después te dicen si podrías explicar algún procedimiento de Vidal Sassoon. Bien, entonces, vamos a empezar acá. Vamos a hacer muy simple. O sea, que un corte totalmente entero se corta de una división simple. Quizás sí, quizás no. Si ya tenés la técnica depurada, lo podés hacer hasta totalmente entero el corte, de una bajar todos los cabellos. Pero yo les voy a contar algo que es muy de peluquería. ¿Saben por qué lo divido acá? Porque de acá hacia arriba, en la cabellera, en los cueros cabelludos, en nuestras clientas pasan totalmente diferentes a las que pasan acá. Yo acá puedo trabajar con libertades con las que no puedo tomarme en la parte superior. En la parte de abajo yo puedo trabajar con la tensión del peine, puedo trabajar con la tensión del peine, ¿sí? Con las púas finas, ¿sí? Controlar la caída sin ángulo, por ejemplo, por decir algo. No voy a hacer nunca esto, ¿sí? Siempre voy a trabajar con la caída, en este caso la caída natural del cabello. No voy a generar torsión, no voy a generar tensión. ¿Ok?
La postura del cuerpo es súper importante, ¿sí? Por eso vamos a tratar de no hacer esto, ¿sí? Voy a tratar siempre de mantenerme con un punto de vista claro. Obviamente en este caso tratando de que ustedes puedan ver también. Ahora muchos me van a decir, ¿y vos en el salón lo cortás así? En muchos casos lo corto así, pero ¿saben cómo es la mejor manera de cortar un corte totalmente entero? Cabello seco, planchado, la gente que se hace alisado o tratamientos de queratina, con máquina. Lo bajo y lo corto totalmente recto con un clipper. ¿Sí? Tomo un clipper y lo corto. Acá te dice Rodrigo, C Barber Shop, gracias por tu corazón, Fer, seguí adelante. Gracias, Ru. Gracias, papá. Después, estilista Marianela. Sí, vamos dice, a poner. me encanta, la verdad, veo varios vivos y este realmente es muy productivo. Gracias, Fer, por compartir tanto conocimiento. Esto tiene un precio. Esto tiene un precio. El precio, ¿saben cuál es? Que el día que podamos estar todos en un evento, en una feria, ¿sí? Que podamos acercarnos, charlar, sacarnos una foto, ¿sí? Abrazarnos, ¿sí? Que sea la posibilidad esa, sería lo más grande que nos puede pasar, ¿sí? Esto es un espacio constructivo que se le ocurrió, vuelvo a repetir, no se le ocurrió nada más que a Fer, ¿sí? Porque en este momento saben que hay un montón de gente que está haciendo lo mismo. O sea, no es que yo soy el creador de este espacio, simplemente que creo que después de tantos años tengo algunas cosas para compartir y son estas, ¿ok? Vuelvo a repetir, el que lo quiera aceptar y tomar, buenísimo y ojalá que le sirva. Bien, ahora ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Acá quedó totalmente entero el cabello, ¿sí? Nosotros vamos a poder ver ahí, ¿sí? Que todos los cabellos caen en un mismo nivel, ¿ok? Muchos me van a decir, ¿y qué pasa si quiero que vaya para adentro? ¿Le corto más corto abajo? Eso se vamos a darlo en otro capítulo, ¿ok? Bien, ¿qué ocurre cuando voy arriba, en el área superior? En el área superior, lo que yo voy a tener que empezar a tomar en cuenta lo que les dije en el bloque 1, en el vivo número 1, que era ¿qué? Que era que tengo remolinos, que tengo que seguir el implante, y acá ya tengo que empezar a trabajar ya no con las púas finas, ¿sí? Sino con las púas gruesas, ¿ok? Para poder leer, para poder quitarle la tensión al cabello húmedo y quizás en muchos casos secar el cabello naturalmente y cortarlo en seco, ¿ok? Entonces, como el cabello estaba rebajado, lo que voy a hacer un simulacro de corte, voy a bajar con las púas gruesas, ¿sí? Y cortar lo que tenga para cortar. Bien, ahora, ¿de qué forma lo haría con máquina, por ejemplo? Yo con máquina, teniendo, primero que utilizaría una máquina, por ejemplo en este caso, utilizaría una Bereto, ¿sí? De Wall, que también vamos a hablar de máquinas, vamos a hablar de diferentes tipos de máquinas, diferentes tipos de cuchillas, quiero hablar de mantenimiento también, no va a ser hoy el día. ¿Cómo lo trabajaría? Primero elegiría un peine de Wall, ¿sí? O un peine que tenga las púas totalmente parejas, completas e iguales, a diferencia de este peine, ¿ven? ¿Qué ocurre? Acá en este peine se me trabaría y generaría saltos, ¿sí? Y en el peine de Wall, yo voy a poder trabajar directamente con el ángulo de la cuchilla sobre acá el peine. Me Sí. preguntaban qué tijera recomendás. Sí. Diferencias entre cortar en seco y húmedo. Sí, bien, bien. Ahora las preguntas vienen después, dale. Les pido que cuando termine este vivo, que va a terminar en un ratito, vienen las preguntas y las respuestas, dale. Y ahí vamos, nos sentamos y hablamos de eso, aunque sea 15 minutos. Yo me quedo un rato más con todos ustedes. Denme un like si les parece bien. ¿Sí? Lo haría con máquina. Ahí, ¿ven? Yo con máquina lo haría, vuelvo a repetir. Bajaría los cabellos, ¿sí? Bajaría los cabellos hasta un determinado nivel y cortaría. Giraría yo, no giraría la cabeza, giraría yo. Observen cómo yo coloco el peine. Observen la postura de mi cuerpo. ¿Ok? Coloco el peine ahí. Me coloco recto. ¿Sí? ¿Sí? Buscamos lo que hay debajo también. Lo traemos hacia afuera. Bien, giramos. Y nos queda, por último, observen una cosa que es súper importante.
observen una cosa que es súper importante, gente. En ningún momento, ni cuando tomé los cabellos con los dedos, ni cuando lo peiné con el peine para cortar con máquina, los cabellos se concentraron en un punto o en una línea. Siempre se trabajan con la caída natural, ¿ok? Siempre se trabajan con la caída natural porque yo quiero que los cabellos me caigan totalmente enteros, ¿ok? Te dicen muñeca recta, bien, aplausos. Una silla, te dicen una silla. Una silla, sí, claro. A ver, gente, escuchen una cosa, esto es muy importante. ¿Cuántas cabezas de cuántas clientas quedan a esta altura? Es una mentira, es una mentira. ¿A quién le voy a hacer creer que a esta altura va a estar sentada una clienta, una jugadora de básquet de la NBA? ¿Ok? La clienta generalmente tiene esta altura, ¿ok? Yo estoy trabajando a esta altura o menos. Bueno, tengo el sillón hidráulico, la levanto. Ah, Fer, yo no tengo sillón hidráulico. Perfecto. Te acercás un taburete y trabajás sentado. Otra opción, no tengo taburete, Fer, ¿qué hago? La pones de pie y trabajás a la altura mucho más cómodo todavía. Pero ¿cómo voy a poner de pie a mi clienta? ¿Por qué no? ¿Quién dice que no? O sea, mientras nosotros lo hagamos con respeto y con una cuestión protocolar, por favor, podrías ponerte de pie, le explicamos por qué y le cortamos el cabello con la clienta parada, ¿ok? Bien, entonces, una vez que tenemos esto, vamos a bajar ahora hacia el lateral y obviamente vamos a sacar esta pequeña punta que tenemos acá, que simplemente lo hago por una cuestión de mostrarlo, ¿ok? ¿Alguna pregunta? ¿Van bien? Dice acá, pregunta Fer, cuando se trabaja con máquina el corte, la clienta baja la cabeza y aparecen unas pequeñas capas. ¿Lo dejas así? Y viendo la... Buena pregunta, buena pregunta, buena pregunta. Miren, lo que me está diciendo, ¿el nombre de la persona esa? Rodrigo. Rodrigo, ¿qué haces, Rodrigo? Bien, te cuento, hagas el corte que al largo que hagas con un cabello entero, la clienta nunca va a caminar como está la muñeca esta. La clienta, les digo una cosa y con esto se van a reír. El mayor tiempo de la posición de los seres humanos es este. ¿Y qué está haciendo acá? Mirando el celular. Quiere decir esto que cuando incline la cabeza, ¿sí? Una vez que está trabajado todo el corte, van a aparecer cabellos acá abajo. ¿Sí? Que es como una rebarba cuando uno trabaja en el taller con metal o con plástico. ¿Qué es lo que tiene que hacer uno? Directamente sacarla con un clipper o un trimmer, sacarla. Porque eso no se va a ver, ¿sí? Fer, ¿cuándo? ¿Es esa la pregunta? Sí, Rodrigo, buenísimo. Sí. Bien, ¿se entiende, Rodrigo? Siempre, una vez que termino en cabello seco, ¿sí? Lo que yo voy a ver es cuando bajo, voy a trabajar, nuevamente voy a tomar la máquina, un clipper o un trimmer, y lo voy a sacar sobre la capa, ¿ok? Entonces la clienta cuando agache la cabeza, cuando la suba, va a tener su corte totalmente entero, pero eso no va a aparecer por debajo. ¿Bien? Yo creo que con esto, que yo les acabo de mostrar, hemos por ahí... Rodrigo te dice perfecto, me dice eso hago, pero si quería saber si estaba bien. Loco, si vos lo haces y te da buen resultado, está bien. No es necesario que te lo diga yo, pero te agradezco por el respeto. Por ejemplo, y me van a decir, bueno, Fer, pero ¿qué pasa si yo quiero que el corte no tenga esta forma? Quiero que sea totalmente entero, pero quiero que tenga una línea diagonal, ¿sí? Quiero que vaya en diagonal. ¿Qué es lo que haría yo? ¿Qué es lo que modificaría? Y ese es un punto del que, sin querer, lo hablé anteriormente. Modificaría, en primer lugar, el tipo de división en áreas. ¿Por qué? Porque si quiero una diagonal, tendría que ya empezar a trabajar con un área izquierda y un área derecha. ¿Por qué? Porque de los dos lados debería tener una diagonal. Por ejemplo, una diagonal que tenga este sentido. ¿Está claro? Entonces, si yo tengo una diagonal en este sentido de este lado, yo debería tener una diagonal con la misma inclinación del otro lado. ¿Por qué? Porque yo estaría buscando, al menos en este caso, un corte totalmente simétrico, ¿ok? Entonces iría del otro lado, ¿sí? Iría de este lado y haría exactamente lo mismo.
Y una vez que tengo la división de los dos lados, debería cumplir con los mismos parámetros, ¿sí?, de movimientos para generar ¿qué? Para generar que el cabello caiga todo a un mismo nivel, para lograr que el cabello tenga toda una misma textura entera, ya sea con rulos o lacio. ¿Puedo hacer esto en cabello seco? Tengo mucho más control en cabello húmedo. ¿Puedo cortar con máquina en cabello húmedo? Puedo cortar con máquina en cabello húmedo. ¿Puedo cortar con máquina en cabello seco? Puedo, y tengo mucho más control en cabello seco en este tipo de largos. ¿Esa diagonal le agrega capas? Gente, lo único que le agregaría capas es si yo elevo los cabellos. Si yo no elevo los cabellos y si yo peino todos los cabellos en caída natural y corto, no voy a tener capas. Eso ya estaríamos hablando de otro tema, ¿sí? Acá no estamos sacando no estamos sacando el cabello de su caída natural. Yo simplemente veo la caída natural y corto en diagonal, si quiero acá, lo corto y voy a tener exactamente el mismo efecto que con la línea horizontal o diagonal hacia atrás o cóncava o convexa. O sea, eso es lo que nosotros vamos a tener. Entonces, este tipo de corte, ¿para quién se lo recomendaría? Un corte totalmente entero. Un corte totalmente entero se lo recomendaría quizás a una persona con el rostro ovalado, ¿sí? A una persona totalmente entero y un poquito rebajado acá, que también lo vamos a hacer, a una persona que tenga el rostro un poquito redondeado. Generalmente cuando me preguntan qué es un corte de cabello, por ejemplo, ahora estamos en cabellos largos. Esto también se respeta en masculino, gente, porque en masculino también nosotros vamos a tener cortes que salen del fade y van a ir hacia el puente de la nariz o hacia la comisura de los labios. Vamos a tener cortes que van a ir a la altura de las orejas o en la parte posterior. Entonces, esos parámetros técnicos nosotros los tenemos que tomar en cuenta para cualquier tipo de área, femenino o masculino. Nosotros lo que vamos a tomar en cuenta es que para mí, en lo que respecta a femenino, por ejemplo, si me preguntan, los cortes se representan desde los hombros hacia arriba. Ahí un corte realmente se representa porque está en caída natural y no tiene ¿cómo se dice? No tiene nada que se interponga como el cuerpo, los hombros, etc. No tiene obstáculos, eso es lo que quería decir. Entonces ahí se representa un corte donde tiene el movimiento natural. En un corte masculino, obviamente de acá hacia arriba también igual se representa. Ahora se están viendo muchos cortes con ondas de acá para arriba, con ángulos, en producciones de moda, en la peluquería, en la barbería también. Entonces de a poco nosotros, o al menos en el caso mío, yo les quiero ir entregando estos temas. Visajismo, sí. Mira, acá el que me había preguntado, Pix Barber me ha preguntado si esas diagonales le agregan capas, me ha preguntado, pero ¿está sobredireccionando? Nada, en absoluto. Gente, sobredireccionar es hacer esto y hacer esto. Y ahí estamos hablando de direccionar o sobredireccionar. Miren, la pregunta yo la voy a responder con un ejemplo. Yo cuando hago una línea, hago una línea. Punto. Esto es una línea. Yo puedo venir acá y cortar. Ahora, cuando hago esto, direcciono los cabellos en caída natural. Cuando hago esto, es lo que seguramente me preguntan ahí, cuando hago esto y corto, por más que lo haga con una elevación muy baja, va a generar capas. La sobredirección o la dirección desde una diagonal va a dar capas, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? ¿Qué textura recomendás para las puntas? Bien, bien. Qué buena pregunta esa. ¿Por qué? Porque, a ver, ahora empezamos con las preguntas hasta que se corte y después conectamos un poco más. ¿Les parece bien? ¿Qué textura recomendó para las puntas? Últimamente en el salón se está pidiendo mucho el corte entero, en forma, en lo que respecta a la forma, pero con un vaciado en las puntas. Sí, generalmente lo que nosotros recomendamos para vaciar en las puntas son, en el caso de Wall, la cuchilla filo navaja. ¿Ven? Este tipo de cuchilla para trabajarlo por dentro sin romper la forma. Recuerden que la textura, la texturización no debe romper la forma, ¿ok? Entonces de esa manera, o trabajarlo con la máquina de punta o con una tijera con un
edentado muy profundo y casi paralelo a los cabellos. De esa manera los cortes se ven mucho mejores. Se ven con la representación de la forma, pero con una textura mucho más dinámica. ¿Alguna otra pregunta? A ver, ¿cuál es la diferencia entre capas y graduación? Mirá, graduación es una representación gradual de algo, hacia más o hacia menos. Capas, estos son capas, y no me lo puede discutir absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque el cabello cae en capas, ¿ok? Estas son capas. Ahora, no sé a qué le llama graduación. No sé a qué le llamaría graduación, ¿sí? Si yo quiero generar una forma que tenga un ángulo acá, que tenga un ángulo, que esto sea rebajado, como el segundo flequillo que hice, que eso va a venir en el próximo vivo, va a venir el trabajo en ángulo. Si yo genero eso, voy a tener una manera de graduación o de gradación que va a ser progresivamente más corta desde abajo hacia arriba, ¿sí? Y las capas o la graduación inversa sería de corto a largo, es una graduación también, ¿sí? Es como decir un degradé. ¿Qué es un degradé? Un degradé es la aparición o desaparición de materia de menor a mayor, puede ser de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. Sabemos muy bien que masculino es de abajo hacia arriba, ¿sí? Porque de arriba hacia abajo no existe, a menos que sea algo artístico, como por ejemplo en el freestyle, que cuando hacemos un dibujo podemos hacer un degradé de menor a mayor o de menor a mayor de abajo para arriba. Pero si te referís a graduación, a la forma que tiene un ángulo, como por ejemplo cuando lo ves de frente un triángulo, sería eso, ¿ok? Preguntan sí. Si la texturización se puede hacer con navaja por dentro. Siempre y cuando no rompas la forma, puedes hacer la texturización con lo que quieras y con lo que sepas que te va a quedar bien. Gente, vuelvo a repetir, la culpa del resultado en un corte, ¿quién la tiene? ¿La mano que sostiene o la mano que corta? La mano que sostiene. Si yo sostengo mal, el resultado es totalmente diferente, corte con lo que corte, ¿ok? Si yo trabajo con una herramienta u otra, el resultado, si voy a trabajar en un determinado lugar y el efecto es lo que vos buscabas, buenísimo. ¿Preguntas? En este tipo de corte, si hay poco pelo, ¿qué recomendás? Bueno, a ver, generalmente cuando hay poco pelo, hay que ver a qué le llama poco pelo. A esta altura, cuanto más corto está, mucho más se separa de la raíz el cabello. Por ende, cuando tengo poco pelo no me conviene dejarlo muy largo porque se aplasta mucho más. Entonces, cuando tengo poco cabello tengo que tratar de que tenga menos peso la raíz, entonces lo puedo hacer entero y darle algunas capitas arriba, ¿sí? Pero hay gente que tiene realmente muy poco pelo, ¿ok? Así que bueno, yo nunca lo dejaría muy largo. Otras preguntas. ¿Tijera de filo navaja? ¿Para qué? Depende para qué. La tijera de filo navaja tiene un fin y un propósito. Si tu tijera de filo navaja es buena, puedes hacer este corte. Si tu tijera de filo navaja no es buena y tenés una microdentada, puedes hacerlo mucho más seguro porque te va a sostener el cabello cuando vas cortando, ¿ok? O una filo dulce. Si tenés una máquina en seco, mucho mejor todavía porque el filo convencional de la máquina entra y corta. Después dice twist, ¿cómo aplicarías en ese? No aplicaría twist, no tendría por qué. O sea, no debería aplicar un twist acá si yo quiero un cabello totalmente entero, tomando en cuenta que el twist genera una progresión de medio hacia las puntas. Se va a terminar en 1 minuto 32. Les agradezco muchísimo que hayan estado ahí. Tienen más preguntas para hacer, me dan un like y me conecto 10 minutos más. ¿Qué dicen, Fer? Estuve con vos en Paraguay en la presentación de Sir Fausto. Usted una máquina con dientes separados. No. Usé una máquina. Sí, se me fue para arriba. Usaste una máquina con dientes separados, ¿dónde la consigo? Claro, bueno, ahí yo ya no me meto, preguntarle a la gente de vuelo.